Vaya abriendo su Biblia en el Salmo 91. Vamos a estar dando lectura a partir del verso 5. Vamos a ver la segunda parte y por favor ponga mucha atención. Si usted puede anotar, anote. Si puede conseguir la grabación, consíguela, por ahí la suben los hermanos, el estar atentos a la enseñanza. El tema de hoy, hermanos, se titula de la misma manera que el domingo pasado: el que habita al abrigo del Altísimo, parte 2. El que habita al abrigo del Altísimo, parte 2. Leemos en el Salmo 91 del verso 5 en adelante. Dice de la siguiente manera: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuántos creen a esta palabra? Vamos a ver, hermanos, a profundidad de la Escritura, qué es lo que más nos dice el Señor. Pero antes de entrarnos a esto, yo quiero pedirle que me ayude a orar siempre y pedir la dirección del Señor, la dirección de su Espíritu Santo. Padre, una vez más, Señor, estamos muy agradecidos. Estoy yo en lo personal muy agradecido, Señor, por el privilegio que me das de compartir tu palabra con tu amada iglesia, con tu amado pueblo, Señor, por lo cual ruego la dirección de tu Espíritu Santo, que me des gracia, sabiduría, Señor, entendimiento para trazar esta palabra, para que sea la mejor manera entendible para tus hijos, para tu pueblo, para mí, y para ponerla por obra, Señor. Es tu palabra, es tu pueblo, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al rendirnos a Cristo, ponga atención, al rendirnos a Cristo para obedecerlo en todo, el verdadero cristiano tiene tal confianza del abrigo de Dios, del cuidado de Dios, tal es nuestra seguridad en Dios, que aún al tratar el tema de la muerte no hay congoja o temor. Aún al tratar el tema de ataques demoníacos, de presencias, de huestes de maldad que se hacen a veces más palpables, no hay tal congoja o tal temor que nos amedrente de una manera que nos haga vivir, vaya, esa es la palabra, acongojados. El Señor nos ayuda a vivir en esta confianza a nosotros, y al hablar del tema de la muerte, lo que puede pasar por nuestra mente es un pendiente o una preocupación. ¿Por qué? Vamos a explicar. Al mirar que el mundo y su maldad va en aumento, ¿qué es lo que nos preocupa? Nos preocupan nuestros familiares que aún no han venido a Cristo. Nos preocupan los niños, los jóvenes de nuestros familiares. Nos preocupa el pensar que después de que nosotros muramos, de que nosotros nos vayamos con el Señor, ellos quedarán a vivir en este mundo perverso que cada día va más en decadencia. Pero ¿cuál es la esperanza? La paz que nosotros tenemos, el consuelo, es saber que el abrigo del Altísimo seguirá aquí para quien sí quiera entrar. Esto es lo que estuvimos estudiando el domingo pasado. Para quien sí quiera entrar en él. Esto es lo que nosotros debemos de enseñar a nuestras generaciones, a nuestros familiares, a aprender, a enseñar también. Vaya, parece que es un juego de palabras. Aprender a enseñar esa confianza a nuestros hijos. A veces nosotros creemos que nosotros vamos a cuidar mejor a nuestros hijos. Señor, ¿y cuando yo me muera? ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Y qué va a pasar con mi familia? Si nosotros les enseñamos el camino, la verdad, la vida, amar a Cristo, Dios tendrá cuidado con ellos y entrarán al abrigo del Altísimo. Pero vamos a profundizar al tema. Esta porción bíblica que acabamos de leer parte del versículo 5 al versículo 10, que sigue siendo de la forma como Dios nos protege, nos da esa protección divina. Esta parte
hace alusión a las estrategias de guerra que había en el antiguo tiempo, donde dice en el versículo 5: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, flecha. Esto habla de las estrategias de guerra del antiguo tiempo, como los enemigos que estaban en guerra esperaban a veces la oportunidad que brinda la noche de atacar a sus enemigos. Las personas estaban con cierto terror de no saber a qué hora o de dónde vendría el ataque. Algunos que estaban a la guardia, a la vigilia, estaban hasta amedrentados de no saber a qué hora o de qué dirección vendría el ataque. Esto también nos habla a nosotros de que nosotros hoy en estos tiempos estamos en tiempo de guerra, hablando en el asunto espiritual. Y no voy a hablar del venir acá y ponernos con uniforme militar y botas militares y hacer estrategias, el gritar y cosas. No, va un poco más allá el entendimiento de lo que es la guerra espiritual, de lo que es la protección de Dios, y es lo que hoy vamos a hablar un poco más ampliamente de esto. Hablar del tema entonces de la muerte, de los ataques espirituales, a nosotros nos da paz cuando habitamos al abrigo del Altísimo. Esto que les voy a decir, que les voy a explicar, de hablar de la muerte y de estas cosas, esto no quiere decir que somos inmunes a la muerte, no, porque a veces leemos: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu otro lado, pero a ti no llegará. Todos sabemos que tarde que temprano nos vamos a morir. Todos sabemos que tarde que temprano nos enfrentamos a ataques demoníacos. De alguna manera usted se ha enfrentado. A veces ha soñado. La gente le conoce como: se me subió el muerto, ¿verdad? Y el muerto, y me ahogaba el muerto. La gente le conoce como eso. Pero sabemos nosotros que realmente existen los ataques de este tipo, de esta índole. ¿Lo conoce usted eso? A ver, levante su mano. Mire, es un buen número. Entonces alguien pudiera decir: oiga, pastor, pero la Biblia dice que a mí no llegará. ¿Por qué me llega? ¿Cuál es el propósito? Ahorita pedíamos oración por una situación como esta. Vuelvo a aclarar: el que caigan a nuestro lado 1000 y 10,000 a otro lado y que a ti no llegará, vamos a ver a qué se refiere, porque hay quienes creen que nunca nos vamos a morir. No, claro, nos tenemos que morir de alguna manera. A veces morimos de enfermedad. Muchos cristianos mueren de enfermedad. Entonces hay quienes dicen: bueno, y si la palabra de Dios dice que a ti no llegará la pestilencia asemejándose a la enfermedad, ¿por qué muchos cristianos mueren de cáncer? ¿Por qué muchos cristianos mueren de otro tipo de enfermedades? ¿Por qué mueren de cirrosis hepática? ¿Por qué mueren por consecuencias de diabetes? ¿Por qué mueren por todo este tipo de cosas? ¿Por qué a veces no entendemos las cosas que la Escritura dice? ¿A qué se refiere eso que a ti no llegará? ¿A qué se refiere la protección del abrigo del Altísimo? ¿Qué es lo que más ampliamente se refiere? Como hemos explicado, esto no quiere decir que seamos inmunes, no. Pablo sabía de esto, ¿verdad? Que algún día nos tenemos que morir, y él decía estas palabras: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de ustedes tienen entendido eso? El morir es ganancia. Algún día nos vamos a morir. Obvio que todavía no nos queremos morir, ¿verdad? Pero sabemos que el día que nos toque, pues es ganancia. ¿Por qué? Porque vamos directamente a la presencia de Dios. ¿A qué se refiere eso de que a ti no llegará? Esto se refiere, cuando habla la Escritura de que caerán 1000 y 10,000 a otro lado, habla de las personas que caen sin Cristo, sin esperanza, y mueren. A ti no llegará, ¿qué cosa? La condenación que a ellos les llegó por haber muerto sin Cristo y sin esperanza. Esto es a lo que se refiere, que cuando nosotros estamos al abrigo del Altísimo, estamos en Cristo Jesús, caminamos bajo su gracia, en la obediencia, caminamos lavados con su sangre, miraremos que caigan 1000 y 10,000, pero a nosotros no llegará, ¿qué cosa? La condenación de las personas que ellos puedan estar pasando por este tipo de circunstancias, por la desobediencia. Esto es lo que se refiere aquí la Escritura. Vamos a ver, hermanos, vamos a ampliar esto que estamos estudiando
aquí la palabra de Dios. En el versículo 5 dice de la siguiente manera: no temerás al terror nocturno, ni saeta, flecha que vuele de día, haciendo alusión a las estrategias de guerra del antiguo tiempo. Pero si nosotros recordamos, ponga una señal aquí en Salmos, y vaya por favor a Efesios capítulo 6, por favor. En el versículo 10, por favor, si es usted tan amable. Y vamos a ver que la Biblia nos muestra a nosotros que nosotros estamos en guerra en este tiempo. Pero vamos a hablar del sentido espiritual. En guerra en el sentido espiritual. Cuando una población, un ejército está en guerra, tiene que tener el uniforme de guerra, tiene que tener los atuendos de guerra, las armas de guerra, la protección de guerra. Yo recuerdo en mi rancho de donde yo nací, en aquellos tiempos, en el año 1985, en mi infancia, en aquellas épocas, había un comando del ejército militar que se llamaba Fuerza Tarea Cóndor. Yo me acuerdo perfectamente bien de ese comando porque lo cantaban cuando iban marchando, Fuerza Tarea Cóndor. Ellos llevaban algunas misiones a la sierra y había un capitán de ese comando en el rancho que de repente el capitán hacía sonar la trompeta del que estaba a cargo de la trompeta. Y había un sonido que hacía el de la trompeta, que todos tenían que correr a formarse, pero todos tenían que formarse con todos los atuendos de guerra, tenían que formarse incluso con la mochila, con el arma, el casco, las botas, todo listo, pero no sabían a qué hora iba a tocar la trompeta. Y había algunos soldados que se quitaban las botas, que dejaban el arma por allá recargada, otros dejaban el arma y se iban a calentar un taco y no sabían a qué horas. Y había algunos que cuando tocaba el trompetero, todos tenían que correr a formarse, pero algunos llegaban descalzos, otros llegaban sin casco, otros llegaban sin arma. Yo recuerdo, hermanos, que el capitán con la mano extendida les daba unas bofetadas. Y yo decía, uy, y les decía: tienen que estar listos para la estrategia, listos para la guerra, listos para cualquier momento al llamado. En el caso de Dios no quiere decir, claro que no nos va a dar una bofetada por no estar, pero cuando hace el llamado el Señor, yo recordaba este momento que nosotros debemos de estar en la misma condición, listos, armados para el momento en que se puede enfrentar o la muerte. ¿Qué? ¿Armados de qué? De fe, de la creencia en el Señor. En Efesios capítulo 6, en el versículo 10, ahí habla de la armadura de Dios. No voy a hablar ampliamente de la armadura de Dios, sino que lo voy a leer nada más para así específicamente para ver que nosotros estamos en tiempo de guerra y que hay un enemigo de nuestras vidas, de nuestras almas. Dice en el verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí está el enemigo principal de nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí se refiere, nuestra lucha no es contra el vecino, sangre y carne es a una persona, a un humano. No. Oye, pero es que me está haciendo la vida de cuadritos. Sí, pero hay quien detrás de todo esto está ocasionando que la persona te haga la vida de cuadritos. Y estos son las huestes de maldad. El mundo espiritual, Satanás, está ocasionando esto para hacerte la guerra. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Todo el ejército demoníaco de lo que aquí habla. Por tanto, note que aquí, a pesar de que estamos en Cristo, no somos inmunes al ataque del diablo y de los demonios. A pesar de que estamos en Cristo, no somos, o sea, nos va a atacar. Por eso es que da la recomendación: vístanse. Y por eso dice en el verso 3: por tanto, tomad toda la armadura. Aquí me llama la atención de la historia que les comentaba hace un momento. Toda la armadura. Cuando el capitán en aquella sierra, en el estado de Sinaloa, donde yo estaba, hacía tocar la trompeta del trompetero, todos los del ejército tenían que estar listos.
Me daban lástima porque algunos andaban cocinando con la mochila, con el arma, con el casco, con sus botas. Y decía, estos cuates, ¿a qué hora descansan? Y había algunos que decían, ay, yo sí descanso, tiro la mochila, pongo el arma, pongo allá. Algunos hasta se quitaban la camisa del uniforme y andaban nada más así con una camiseta verde abajo de manga corta. Pero tenían que estar con toda su camisa de lona y todo cuando se hacía el llamado. Esto me llama a mí la atención del verso 13 que dice, tomad toda la armadura de Dios para que podamos resistir, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. La palabra de Dios dice que debemos de tener toda la armadura. Estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa es la verdad. Ya estuvimos hablando de la verdad, pero hoy vamos a ampliar un poquito más de la verdad también de eso. Vestidos con la coraza de justicia. En aquellos tiempos el uniforme de guerra había una coraza metálica que cuidaba los órganos importantes ante la penetración de una espada, de una lanza, de una flecha. Cuidaba. Cuidar, dice, con la coraza de justicia. Cuando aquí habla la escritura, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, habla de cuidar nuestros órganos internos, de cuidarnos con la verdad, con la palabra de Dios, con Cristo. Voy a decirlo así, no muy ampliamente. Calzados los pies, o sea, no puede presentarse descalzo, pero aquí dice con el apresto del evangelio de la paz. Caminar en la palabra de Dios. Esa es la armadura del cristiano, caminar en la palabra de Dios. Sobre todo tomar el escudo. ¿Se acuerdan del escudo y adarga? El escudo de la fe, dice aquí, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. La saeta, la flecha, los dardos de fuego del enemigo, que son las cosas, las maquinaciones que vienen, las trampas, los pensamientos, las ofertas del mundo. Métete en una tranza, en una trácala en el trabajo. La mujer que no es tu esposa por ahí te coquetea, te da oportunidad. El hombre que no es tu marido te habla más bonito que tu marido, porque el marido no te dice las cosas y el otro te anda diciendo lo que realmente tu esposo te debe decir. Te amo, eres bella, eres hermosa, estoy agradecido a Dios por ti. Pero el otro sí dice, ¿qué está pasando en el cielo? Que los ángeles están cayendo, ¿verdad? Y el otro sí se atreve a decir. Entonces todo eso son dardos, son saetas. Pero nosotros debemos de caminar en la palabra. Trata a tu esposa como vaso frágil, ámala, cuídala, respétala, todo ese tipo de cosas. Si nosotros no nos vestimos con toda la armadura de Dios, vamos a dejar áreas de nuestra vida espiritual libres para que el otro llegue y pueda penetrar de alguna manera el ataque. Dice la escritura en el verso 17, y tomad el yelmo es el casco. Tomad el yelmo de la salvación. Aquí habla de la cobertura, de la gracia de Cristo. Somos salvos por la gracia del Señor. Créele que tú eres un salvo si vives y caminas en la obediencia al Señor. Tomad el yelmo de la salvación y la espada. Aquí habla del arma, la espada del Espíritu, y ahí aclara que es la palabra de Dios. Vuelve a aclararlo y luego vuelve a decir: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En otra ocasión ya hemos explicado a grandes rasgos la armadura de Dios. En el tiempo que Dios lo permita vamos a retomar a explicar eso, pero hoy vamos a hablar de esto. Estamos hablando de habitar al abrigo del Altísimo. Habla de nuestro tiempo de guerra. Estamos en guerra en un mundo espiritual. Y hemos explicado mucho. Satanás no está jugando a ser Satanás. Satanás no está jugando a las guerritas. Satanás viene lleno de ira, dice Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, verso 17 en adelante. Así dice: lleno de ira. O sea, ¿tú has visto pelear a la gente cuando pelean llenos de ira, que el rostro se les desfigura? Vamos a comparar un perro. Un perro cuando pelea lleno de ira y tú lo quieres quitar y lo quieres jalar y le echas agua, le pegas con un palo, le picas con el palo de la escoba, y el perro lleno de ira no se suelta del adversario del otro perro, no lo suelta. Satanás, el reino de las tinieblas, está en esa postura, lleno de ira. Él no está jugando
a la guerrita con los cristianos. Pero hay muchos cristianos que sí están jugando a ser cristianos. Hay muchos cristianos que creen que en esta vida podemos enfrentar la guerra espiritual sin calzado, sin caminar en el evangelio, sin la coraza de justicia, sin la espada, sin el yelmo de la salvación. Habla de que muchos creen que son cristianos pero no son cristianos. Habla de muchas cosas como esta. Pero vamos a ver el terror nocturno del verso 5. Vamos a regresar al verso 5. No temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día. Este terror nocturno que era provocado en el antiguo tiempo porque no se sabía a qué hora iban a contraatacar los enemigos, no se sabía ni de qué dirección les iban a llover las flechas, no se sabía ni de qué dirección de repente iba a salir una emboscada, una embestida de soldados de a pie. No se sabía, y estaban en tiempo de guerra con un terror nocturno. En nosotros ahora, en este tiempo, los cristianos, hay terror nocturno que en ocasiones es provocado por algún ataque demoníaco. En ocasiones hay un terror. ¿Por qué dice terror nocturno? Porque la noche la oscuridad es el momento donde mejor se manejan. Eso dice que en saeta que vuele de día, dice que también en el día andan, pero en la noche es cuando más se manifiestan. A veces cuando se te sube el muerto es más, como la gente cree que es eso, es más común en la noche. Es más común en la noche que eso pasa. Es más común cuando suceden ataques. A menudo me ha tocado despertar a mi esposa, muy seguido. Siempre cuando yo empiezo a ver que mi esposa empieza a hacer gestos como que está luchando, como que, y a veces hasta me lleva uno que otro, y, ay, órale, pues ¿qué trae? Y veo que pasan esas cosas. Entonces yo me doy cuenta y la empiezo a despertar. Le digo, amor, despierta, ¿qué pasa? Y se despierta. Oye, dice, estaba teniendo una lucha. En una ocasión me dice, hasta lo tenía agarrado de una pata. Dice, ¿a quién? Pues un demonio con el que estaba peleando. Y sentía, dice, áspero, como con escamas. Decía, sentía algo, pero era tan real. Dice, era algo. ¿Le ha pasado a usted? Bueno, quiero decirles algo. Eso es real. Eso es real, eso sucede. Pero ¿por qué a mí si soy cristiano? ¿Por qué a mí si ahora que estoy en Cristo? ¿Por qué a mí si camino bajo la cobertura de Dios? ¿Se le olvidó a Dios cuidarme? ¿Se descuidó Dios y Dios dejó que por ahí algo sucediera? No se le olvidó a Dios. A Dios no se le olvidó Job. A Dios no se le olvidó Pedro. Y a veces vienen esos ataques. ¿Qué es lo que sucede? A veces Dios lo permite con propósito. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a caminar, a saber que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Para demostrarles a los demonios, a las huestes de maldad, que mayor es el que está en nosotros. Y que nosotros tenemos que actuar y caminar en fe. Yo así de rapidito les cuento, porque lo más importante es la palabra de Dios, no mis historias. He tenido infinidad de experiencias de ataques demoníacos. Una de ellas así nada más de rapidito, porque lo más importante es la palabra de Dios. Orando en una ocasión, yo me miraba en un lugar muy oscuro, muy demasiado oscuro. Pero yo podía ver que alrededor de mí, a centímetros de mí, estaban, no sé si cientos o miles, no sé, demonios. Es lo que podía ver. Pero yo postrado en la oración estaba yo podía ver que estaban ahí, pero yo en mi oración yo decía, Señor, y tengo una paz y una tranquilidad porque sé que tú estás conmigo. Incluso yo me miraba en la oración y cuando yo levantaba las manos para adorar a Dios, en el momento que yo levantaba las manos para adorar a Dios, miraba cómo se hacían, se retraían y se hacían para uno. Y esto no quiere decir, ay, el pastor, no. Usted tendrá sus propias experiencias. Pero bueno, vamos a la palabra, que lo más importante es la palabra de Dios. Sin duda alguna usted tiene sus propias experiencias. Pero bien, esto es lo que habla aquí la escritura del terror nocturno.
Lo último que les queda a los demonios, lo último que les queda es tratar de amedrentarnos al hacernos la guerra, es tratar de asustarnos. Dios lo permite con algún propósito y el Señor nos libra de ese tipo de ataques demoníacos. Es impresionante cómo debemos de aprender a caminar en la confianza, en la cobertura de Dios. Dios está con nosotros, mayor es el que está con nosotros. Y las cosas que suceden en la vida del cristiano, va a haber muchísimos tipos de experiencias que usted ha pasado. Y usted no me dejará mentir, usted las ha vivido. Con las personas que van llegando. Yo recuerdo cuando recién llegué a los pies de Cristo y escuché este tema, y me acerqué con el hermano que predicó y le dije: oiga, ¿y a mí me va a pasar también? Yo me entregué apenas hace una semana al Señor. ¿Me va a pasar? Sí, hermano. ¿Y no hay manera de brincar ese pasito? Le digo, o sea, me da temor, le digo, pensar, porque yo no estoy preparado para eso. Le digo, no, me dice el hermano, no te preocupes, el Señor está contigo y si Él lo permite, Él sabe lo que hace. Tú estás ahora en las manos de Cristo. Ahora, vamos a ir avanzando y vamos a ir ampliando un poquito más de esto. En el verso 6 dice: ni pestilencia que ande en oscuridad. Se refiere tanto a lo mismo de las presencias, pero hay quienes lo han tomado también a enfermedades, ¿verdad? Enfermedades que a veces llegan a la vida del cristiano, que mucha gente está mal enseñada. Mucha gente está mal enseñada el decir: es que como soy hijo de Dios, como soy hijo del Rey, y como Isaías 53 dice que Él llevó toda nuestra dolencia, todas nuestras enfermedades, un hijo de Dios nunca se debe de enfermar. Bueno, yo no sé de dónde sacan eso, pero los hijos de Dios también nos enfermamos. En realidad lo que Isaías 53 dice que se llevó nuestras dolencias, habla, ya lo hemos explicado, de la dolencia que ocasiona la peor de las pestes, que es el pecado. De eso habla. Pero Dios en su gracia, en su soberanía, nos puede librar de muchas enfermedades. Por eso oramos. ¿Está alguno enfermo? Ore, ponga manos y ore en el nombre del Señor Jesucristo. Ore y ponga manos, y en el tiempo del Señor Él sabrá a quién y cuándo librará, pero no a todos, y Él tiene propósitos y Él sabe por qué. Y de esto hemos ampliado en otras enseñanzas. La escritura, cuando nos habla en el verso 6, dice: ni mortandad que en medio del día destruya. Esto no se refiere de que vamos a salir confiados de que nunca va a haber mortandades. Hace unos 5 o 6 años atrás, un hermano evangelista de aquí de la ciudad de Nogales llega a mi casa y me dice: hermano, desde hace tiempo que no platicamos tú y yo, ¿eres cafecero? Cuando hay pan, le digo, nomás, pero que te invito a un café. Bueno, vamos, le digo. Y estuvimos platicando de las cosas, de los planes de Dios, de la obra de Dios, del privilegio de servirle. Al final vinimos a casa y me dice: ora por mí, me dice, mañana salgo para Hermosillo y después salgo para más regiones hacia el sur a predicar la palabra de Dios. Amén, hermano, Dios te lleve, Dios te guarde. Antes de llegar a Hermosillo muere en un accidente automovilístico. Muere el hermano. Y alguien pudiera decir: ¿pero qué no oramos para que fuera librado de la muerte? Sí, y va a llegar el tiempo en que de alguna manera tengamos que morir. ¿A qué es a lo que se refiere la escritura cuando dice en el verso 7, que dice de esta manera: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará? ¿Sabe a qué se refiere? No se refiere que nunca te va a llegar la muerte. No se refiere a eso. No se refiere que nunca te vas a enfermar. Tampoco se refiere a eso, porque hay quienes están mal instruidos en esta parte de la escritura. ¿A qué se refiere? Caerán 1000 y 10,000 a otro lado, a ti no llegará. Se refiere a aquellos que mueren sin Cristo, sin esperanza, y llegan a un lugar de condenación. A ti no llegará, ¿qué cosa? No llegará la condenación. ¿Por qué? Porque habitas al abrigo del Altísimo y moras bajo la sombra del Omnipotente. Tú vas a ver que caen 1000 y 10,000 a cierto lugar. A ti no llegará, ¿qué cosa? La condenación. Ahora, voy a ampliar esto. A ti no llegará es a lo que se refiere. No hay una. ¿Usted recuerda la cita bíblica de Romanos capítulo 8 versículo 1 que dice:
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación, pero algún día nos vamos a morir. Póngame atención a esto que voy a explicar. Estuve investigando acerca de las estadísticas de muerte en todo el mundo. ¿Cuántas personas mueren en todo el mundo al día? Al día. Y fue impresionante lo que estuve investigando y lo que encontré. Son alrededor de 151,600 personas. 151,600 personas mueren a diario en todo el mundo. En el Estadio Azteca caben 87,500 personas. La cifra de 151,600 personas es casi lo equivalente a el doble del Estadio Azteca. Estamos hablando de casi 2 estadios aztecas llenos de personas que mueren al día. A esto es a lo que se refiere la Escritura, que dice: vas a ver caer 1,000 a tu lado, 10,000 a otro lado, a ti no llegará. ¿Por qué? Voy a explicarles. Estuve investigando que el 90% de estos 151,600 personas que mueren al día en todo el mundo, el 90% o un poquito más del 90% de estas personas mueren sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, sin salvación, y van a un lugar eterno de condenación. ¿Te puedes imaginar cuán grande número de almas? En este preciso momento, nosotros estamos aquí hablando la palabra de Dios. En este preciso momento, en algún lugar del mundo, almas están descendiendo al infierno, donde van a quedar por siempre jamás en ese lugar, eternamente condenados en dolor. Esto es una estadística muy lamentable, muy triste, el saber que el 90% de 151,600 personas están sin Cristo y sin esperanza, sin salvación. Muchos creen que hay oportunidad después de la muerte, otros creen que van a reencarnar, otros creen que se quedan en el limbo, otros creen que es un eterno sueño y no pasa nada, otros creen que no hay infierno y no hay condenación, pero lo descubrirán en el momento en que se mueran, porque la Escritura es veraz, precisa, certera, inerrante, infalible y plenamente confiable, porque es la perfecta palabra del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y en ella tenemos bases firmes, entendidas de lo que realmente sucede y sucederá después de la vida. No podemos estar caminando nosotros al jugar, al ser cristianos, porque lo queramos o no, tarde que temprano nos va a alcanzar el día de la muerte. Hoy, saliendo de este culto, vamos a ir a predicar a un lugar, unas palabras en un servicio fúnebre. Jesús dijo que son más las personas que no se salvan que las que se salvan. Abra su Biblia en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 13 y verso 14. Mateo capítulo 7, verso 13 y verso 14. ¿Estamos ahí? Leemos: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y yo quiero que note esta cantidad, no dice cuánto, pero dice, ¿y cuántos dice? Muchos. Muchos son los que entran por ella.
El camino de la perdición, de la condenación, del infierno, son muchos. Pero ahora vamos a leer el verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a vida. Y ahora vea la cantidad que dice ahí. ¿Y cuántos dice? Pocos son los que la hallan. Esto concuerda, pero a la perfección, con las estadísticas del censo mundial que hay con las personas que mueren al día. Muchos son los que se pierden, pocos son los que al morir despertarán en los brazos de Jesús, pero son muchos los que al morir abrirán sus ojos en un lugar de condenación eterna. Jesús lo dijo, son muchos los que se pierden, son pocos. El Salmo 91, regrese ahí donde usted puso la señal, al Salmo 91, en el verso 7 dice de la siguiente manera: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Esto habla, esto podemos entender nosotros de los miles de personas que mueren al mundo. 151,600 personas mueren. ¿Qué es lo que a ti no va a llegar? ¿La muerte? No, claro que no, no se refiere a eso. Porque tarde que temprano nos vamos a morir. ¿Qué es lo que no va a llegar? La condenación. Porque habitas al abrigo del Altísimo, porque has rendido tu vida a Cristo, porque has creído al mensaje de salvación, porque alguien te predicó que hubo un hombre que hace más de 2000 años entregó hasta la última gota de su sangre en rescate, en salvación, por todo aquel que en él cree. Abandonando tu vida vieja de pecado, renunciando al antiguo hombre, al hombre adúltero, al mentiroso, al fornicario, al ladrón, al estafador y cuanta cosa venga nombrada en la Biblia. Y a partir de ahí has entregado, has rendido tu vida a Cristo para vivir en obediencia. Si permaneces al abrigo del Altísimo y caminas al abrigo del Altísimo, mirarás caer 1000 y 10,000 o 151,600 o el 90% de 151,600, pero a ti no llegará. ¿Qué cosa? Los muchos que entran por la puerta ancho y espacioso que lleva a perdición, no llegará. Porque si tú eres de los pocos que habitan al abrigo del Altísimo, a ti no llegará. Pero es importante caminar en obediencia, caminar creyéndole a Cristo, caminar viviendo cada día. ¿Alguien de los que está aquí sabe cuándo es el día que se va a morir? Entonces no camine descalzo como los soldados cuando tocaban allá. ¿Alguien sabe cuándo se va a enfrentar ese momento? No, entonces camine con toda la armadura de Dios. Esté listo para la batalla, listo para enfrentar la muerte, listo. Porque entonces la muerte dirá que se enseñoreó de ti, pero tú dirás: bendito momento que me llevó a la presencia de mi Salvador. Acá quedarán personas dolidos, que estaremos orando por ellos para que el Señor los fortalezca. Pero el que se fue con Cristo estará en gozo eterno, en presencia y paz eterna en el Señor. Si caminas al abrigo del Altísimo, a ti no te llegará la condenación de los muchos que andan por el camino ancho y espacioso. El Salmo 91 es un salmo muy amplio que nos habla de la gran cobertura de Dios de habitar al abrigo del Altísimo. Este versículo 7, leído en la Nueva Traducción Viviente, nosotros lo leemos de la siguiente manera: aunque caigan 1000 a tu lado, y vea lo que dice, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. ¿Qué males? ¿A qué males se refiere? Porque en el verso 8 dice de la siguiente manera: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ahí está la respuesta. Los impíos. Esos 1000 o 10,000 o miles que mueren alrededor tuyo, gente que caminó impíamente, gente que caminó sin Cristo, gente que le jugó al ser cristiano, gente que de labios honra a Dios, pero su corazón está lejos de Él,
gente que rechazó la gracia redentora de Cristo, gente que rechaza la gracia salvadora de Cristo. Son miles en el mundo que rechazan, miles. La Biblia dice: verás caer 1,000, 10,000, pero a ti no llegará. ¿De qué? Pues de los impíos. Si tú caminas al abrigo del Altísimo, caminarás a la sombra del Omnipotente. Y el día que te llegue un ataque demoníaco por la noche, un terror nocturno, en el fondo tú clamarás. Yo cuando he platicado con las personas que han tenido experiencias con las personas con las experiencias demoníacas, en el interior hacen una guerra y en el interior están orando. Yo me he despertado hablando en otras lenguas y estoy en una lucha. ¿Qué pasa? Dice mi esposa. Estaba en una lucha. Hay personas que tienen esas experiencias. Y en el interior, ¿qué pasa? En tu interior estás confiado en el Señor. Mi Señor está conmigo, mayor es el que está conmigo. El Señor te reprenda, estás vencido. Cristo es mi Rey, Cristo es mi Salvador. Y el otro ruge, gime, se revuelca, brinca, salta, porque aún en el sueño la cobertura del Altísimo está contigo, porque moras bajo la sombra del Omnipotente. El Señor tiene cuidado de los suyos. Pero si tú no estás acostumbrado a orar, a leer, ¿qué va a pasar? No estás acostumbrado a congregarte. Cuando te vengan este tipo de ataques, vas a sumergirte en un terror nocturno y nada más te vas a ver en el sueño. Y ya corría para allá y ya ahí me alcanzaba y me arañaba el lomo. Y uy, que yo no sabía qué hacer. Y ay, di el ramalazo que me caí de la cama y es que soñé que estaba corriendo. Y es que tenía tanto miedo. En vez de hacerle frente en la fe en el Señor. Es importante notar esto. El versículo 8, leído en la Nueva Traducción Viviente, también dice de la siguiente manera. Lo vamos a leer. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Abre tus ojos. ¿A qué se refiere eso? Vamos a leerlo en esta versión, el verso 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y mirarás la recompensa de los impíos. ¿A qué se refiere esto? Abre tus ojos y mira alrededor de ti cómo está la maldad del mundo. Abre tus ojos. Mira alrededor de ti cómo está la maldad del mundo. Como violaciones a niños, sicarios, muertos aquí, muertos allá, esposos maltratan a sus esposas, el alcohol los transforma, personas hirientes. Dicen amar a sus esposas, dicen amar a sus hijos y llegan a tales y cuales horas de la madrugada y ya llegan a la defensiva y como dicen por ahí el dicho, llegan como energúmeno y la maldad, asesinatos, asaltos, todas las maldades habidas y por haber. Abre tus ojos y mira alrededor de ti. ¿Cómo viven estas personas y cómo acaban? ¿Has analizado eso? ¿Cómo viven estas personas y cómo acaban? Pero la promesa es: a ti no llegará. ¿Qué cosa? Pues el fin que ellos tienen, la manera, la condenación. Les platicaba en el domingo pasado que se me terminó el gas cuando quería yo agradecer a Dios por el aniversario de boda. Le gusta un café y ay, se me acabó el gas. Les platicaba que cuando fui a recargar el gas, el hombre me platicaba que había habido un enfrentamiento a balazos entre sicarios y un hombre que esa mañana se levantó para ir a trabajar, iba caminando sin deberla ni temerla, lo alcanza una bala y muere aquí en Nogales. Pregunto, ¿te has puesto a pensar que alguna de esas balas pudiera alcanzarte a ti? ¿Sí o no? Estamos en un mundo de maldad. Mira a tu alrededor, eso es lo que dice el verso 8. Mira a tu alrededor. Estamos en un mundo de maldad. Sales de tu casa y no sabes si vas a volver. Salimos de nuestra casa, nuestros hijos salen a la escuela, no sabemos si van a regresar. No sabemos en qué condición regresaremos. Muchos salimos de nuestros hogares y regresaremos tal vez en un ataúd. Pero ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? De que si nosotros caminamos en Cristo, en la obediencia al Señor, si aprovechamos bien el tiempo,
A ti no llegará. ¿Qué cosa? ¿La bala del sicario? No, sí, puede llegarte. Claro que puede llegarte. ¿Qué es lo que no llegará? La condenación. La condenación. Y eso nosotros debemos de caminar. Si yo les hago la pregunta en este momento, no me respondan. Nada más es una pregunta para hacer un autoanálisis interno. Todos los que estamos aquí, ¿caminamos bajo la sombra del Altísimo? ¿Estamos preparados? Esta es otra pregunta. ¿Estamos preparados para enfrentar el día de la muerte? ¿Todos los que estamos aquí estamos preparados para eso? Esto es un autoanálisis. Analízalo tú. ¿Sabes tú el día en cuando vas a respirar el último aliento de tu vida? Y Cristo sigue con sus alas extendidas. Oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise yo cobijarte como la gallina cobija sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Hasta el día de hoy el Señor Jesucristo sigue diciendo: ven, entra al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente, ven. Pero muchos de los que estamos aquí aún no quieren. Morar bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo, es una certeza, es una seguridad, es una paz, es una tranquilidad, que cada vez que sales de viaje por la carretera te tomas del volante. Señor, aquí voy. Guíanos, guárdanos de todo mal, encomendamos ante ti nuestras vidas. Fortalece a mi esposa, a mis hijos. Señor, aquí vamos. Pero si en el camino tú tuvieras a bien, Señor, que este fuera nuestro último día, Padre, fortalece los que queden acá, y allá te miro, Padre. Y dale que para adelante, que mayor es el que va contigo. Pero les platicaba de aquella familia que iban al sur y que llegando a Obregón me hablan: pastor, sí, hermanos, llegamos a Obregón y aún no nos ha pasado nada. Gloria a Dios. O sea que ustedes lo que van esperando es que les pase algo, ¿no? No, esperen. Disfruta tu viaje, disfruta tu camino. Disfruta de la compañía del que va contigo, disfruta de Dios. Ten cuidado, sé prudente, obedece las señales de tránsito, baja la velocidad donde estén los baches, cuídate donde están los topes. Abusado con el que viene mal, quizás viene borracho, quizás se durmió, cuídate. Pero si te toca, pues nos toca. ¿Y cuántos de los que están aquí saben que algún día nos va a tocar? ¿Ve cómo dijeron el amén? Amén. Nos va a tocar. La pregunta es: ¿estás morando bajo el abrigo del Altísimo? ¿Vas caminando confiado en el Señor? Pocas veces que nos ha tocado volar y vamos en el avión. En una ocasión el vuelo duró 2 horas. Las 2 horas que una señora iba: ay madre, ay madre, ay madre, y empezaba a invocar a el santo que se atraviese, ayúdeme. Y iba mi esposa y mis hijos. Dice: ¿qué tiene la señora? Le digo: yo más bien te digo qué es lo que no tiene. ¿Qué no tiene, pa? No tiene a Cristo en su corazón. No está confiada. Oye, pa, y si se desploma el avión y si nos morimos, bendito sea Dios, nos vamos los 4 juntos con el Rey. Mi esposa, mis hijos, gracias Señor, aquí estamos. ¿Tienen esa confianza? Les digo a mis hijos, y nomás se ve donde les traga aquí. ¿Usted tiene esa confianza? Qué bueno. Eso quiere decir que usted habita al abrigo del Altísimo. Se enseña mal la palabra de Dios en estos tiempos. Se enseña que a ti no llegará, que tú no te enfermas. No es cierto. No es cierto, sí te va a llegar. Pero bueno, vamos apuntando para el final. Ya saben que cuando yo digo que vamos apuntando para el final, todavía me falta ¿cuánto? Santo Padre de la gloria. Salmo 91, estamos ahí. Ahora, dice el verso 8, dice:
Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. A ellos les tocará eso, a ti no llegará. ¿Por qué no llegará? El verso 9 lo dice de una forma muy clara. El verso 9 y el verso 10 lo dice bien clarito. ¿Por qué no llegará? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿No te da paz eso? No te va a pasar nada después de que el choque, el accidente, la enfermedad, el avionazo, la bala perdida, lo que sea, el infarto, lo que sea. Uy, el pastor, qué mensaje tan alentador. Para mí es alentador. Para mí lo es. Porque la palabra se tiene que hablar tal cual. No se les tiene que andar dando falsas esperanzas. Tú sal de aquí, hermano. Tú declara y decreta. No me va a pasar nada, no me va a pasar nada. No, espérame, y el día que te pasa, ahí vienes a reclamarle a Dios. ¿Sabe? No le anden reclamando a Dios. Vayan y reclámenle al mentiroso que estaba detrás del púlpito, que les predicó un evangelio que no es el evangelio que está en la escritura. A Dios nunca lo anden metiendo en problemas. Bueno, el problema lo metemos nosotros, Dios nunca se mete en problemas. Verso 11, vamos aquí, dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿No te da confianza eso? A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Pero sabes que a veces Dios va a permitir, Dios en su soberanía nos va a librar. Así como Satanás envía a sus demonios, como lo hemos estado estudiando, como envía a sus demonios para atacarte, para hacerte la vida de cuadritos, para amedrentarte, para el terror nocturno, para asustarte, para robarte la paz. ¿Sabes que así como Satanás envía a sus demonios, sabes que Dios también envía a sus ángeles en apoyo para sus hijos? Y a veces tú estás dormido y ni cuenta te das de una lucha que se libra, una batalla que se libra alrededor de tu cama. Y tú, y Dios ahí: Gabriel, sí señor, tráete tu ejército, ve a la casa de la hermana Pati Rivera. Satanás envió ahí, pero yo envío mi ejército. Guarda, acampa ahí alrededor. Gabriel, sí, ve ahí a casa de mi hija María Elena, ve a la casa. Y empieza el Señor. Y tú mira, y en la mañana agarras el teléfono y lo primero que miras es el Facebook. En vez de decir: mi alma te alaba, Señor, te glorifica mi alma, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra, porque has tenido a bien darme aliento en un día más. Gracias, Señor. Bueno, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden ¿en cuántos caminos? En todos. Quiero aclarar algo para avanzar rápido. Si todos nuestros caminos son agradables, aquí está algo condicionado. Si todos nuestros caminos son agradables, pues Él mandará a sus ángeles. Si toda la armadura está puesta, pues Él mandará a sus ángeles. Debemos de caminar en todos nuestros caminos, en todo lo que hagas, camino al trabajo, camino a tu casa, todo debemos de caminar agradable al Señor. ¿Sabe? Esta parte, en todos tus caminos, es una parte que Satanás omitió cuando le dijo a Jesús en la tentación. Vaya rapidito, por favor, ahí a Mateo capítulo 4, versículo 6. Mateo capítulo 4, versículo 6, rapidito para avanzar, porque todavía me faltan 1 hora 45 minutos. Mateo capítulo 4, no, es broma para los nuevos, es broma. Que de repente voy a empezar a ver a los nuevos que agarran sus cositas y vámonos, es broma, hermanos. Al final van a ver qué tan broma era. Mateo capítulo 4, versículo 6, dice la escritura de la siguiente manera: y le dijo Satanás: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti. Y en algunas Biblias por ahí está una escritura pequeñita que dice Salmo 91:11. Pero ¿sabe qué es lo que hizo Satanás? Omitió la otra parte. ¿Cuál? Te guardará en todos tus caminos. No le dijo la palabra completa, no se lo dijo completo. Y es aquí donde yo quiero que me ponga atención un poquito, por favor.
más de lo que ha puesto usted la atención en esto. Esta treta de Satanás de no decir la palabra completa ya le había funcionado siglos atrás en el huerto de Edén. Con que Dios os ha dicho, y les dijo palabra que Dios había dicho, pero no se las dijo completa, no se los dijo bien. Le había funcionado con Adán y Eva, pero aquí topó con pared. Y vaya qué pared, porque aquí topó con el rey, con el verbo hecho carne, con la palabra hecha carne. Porque le dijo, escrito está, aviéntate, a sus ángeles mandará para que no tengas tropiezo. Pero nunca le dijo, te guardará en todos tus caminos. No le dijo eso, léalo. No le dijo eso, le dijo parte de ello, nada más. Pero el Señor Jesucristo le responde con Deuteronomio capítulo 6 versículo 16. No vamos a ir ahí, nada más anote Deuteronomio 6, 16, donde también el Señor Jesucristo le responde, escrito está también, dice en el verso 7. Jesús le dijo, escrito está también, no temerás al Señor tu Dios. Y ahí pequeñita las letritas dice Deuteronomio 6, 16. Lo envía. Jesús le dice, sí, lo correcto. No, fíjate que no. A mí no me vas a confundir. A mí no me vas a engañar con palabras a medias, palabras que fueron inspiradas por mi mismo Espíritu Santo. No me vas a venir a engañar a mí con eso. El asunto es que esta treta de Satanás ya le había funcionado antes de decir palabras a medias. El domingo pasado estuvimos estudiando, vuelvo hacia Salmos 91. El domingo pasado estuvimos estudiando del verso 4, donde estuvimos ampliando, donde dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Y estuvimos hablando de que Jesús es la verdad, y eso es verdad. Pero también la palabra de Dios nos muestra que la verdad, ahí sí quiero pedirles que vayan a Juan 17, 7. Vamos a ver otra parte de la verdad de Dios también. Juan 17, 7. Esta es una oración que Jesús hizo. Vamos a ver que también esto es el abrigo del Altísimo. Juan 17, 7. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Jesús aquí está orando por sus discípulos y está orando por ti también. ¿Sabías que también oró por ti? Levante su mano aquí los que no sabían que Jesús oró por ustedes. Bueno, aquí hay un caballero. Por amor a él leemos el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús rogó por ti, por mí y por todos. Eso es maravilloso. Oró. Pero ¿qué fue lo que dijo en el verso 17? Dice de la siguiente manera: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. La palabra de Dios es verdad, escúcheme bien, siempre y cuando haya sido bien trazada. Voy a volver a repetir esto. La palabra de Dios es verdad siempre y cuando haya sido bien trazada, porque Satanás le citó palabra de Dios a Jesús, pero no se la dijo bien trazada. No se la dijo bien trazada. Ahora, habitar al abrigo del Altísimo también implica estar en la enseñanza, en la palabra de Dios, bien trazada. Eso es. Habitar al abrigo del Altísimo es estar en donde está la palabra bien trazada. Eso es lo que dice la Escritura. Vuélvase al Salmo 91, en el verso 12. Aquí habla de los ángeles todavía. En el verso 11 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, te guardarán en todos tus caminos. Los ángeles harán esta función en el verso 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Los ángeles de Dios te guiarán de alguna manera. ¿Qué harán? No lo sé. De alguna manera te van a guiar a un lugar donde esté la palabra bien trazada, para que tu pie no tropiece. Proyección, le voy a pedir a proyección que me busque rapidito Salmo 119 verso 105. Usted anótelo.
para que tu pie no tropiece. Esto da la idea de que tú vas caminando en un mundo oscuro, lleno de maldad, y da la idea de que tú vas caminando en un lugar oscuro donde no hay luz. Y si no hay luz, pues tropiezas. Pero si llevas luz, si llevas lámpara, pues no tropezarás. Y dice de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál es la lumbrera que te ayuda para caminar bien? La palabra de Dios. Los ángeles de Dios, en el Salmo 91 versículo 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Habla también de que de alguna manera Dios envía a sus ángeles a sus escogidos, a su pueblo amado, aquella gente que anhela habitar al abrigo del Altísimo, aquella gente que anhela conocer más de Cristo, aquella gente que anhela llenarse de la palabra de Dios. De alguna manera ángeles de Dios, de alguna manera ángeles de Dios obran a guiarte. Y de repente, y no quiero decir que Casa de Oración sea el único lugar en el mundo que por la gracia de Dios se predica la palabra del Señor, no. Pero sí quiero decir que por la gracia de Dios Él ha establecido esta obra, este ministerio, y por la gracia de Dios cada uno de los que aquí estamos aquí aprendiendo a amar más a Cristo, a entender mejor la palabra, a vivir en santidad, a caminar en obediencia a la palabra, a vivir confiados, esperando el día en que Él regrese para ser levantados por su gracia, o el día en que tengamos que morir, diremos confiados también: Señor, gracias. Eso Dios nos lleva a tener un buen conocimiento de la palabra de Dios. Habitar al abrigo del Altísimo, entonces, es aquella persona que entra, ora, anhela de Dios, y de alguna manera Dios los lleva a lugares donde se traza la palabra con explicación, con un verso, con otro, que abundas, y sales de aquí y estornudas un versículo bíblico. Es que en una ocasión alguien me dijo: oiga, pastor, y usted pura Biblia, ¿sabe que nosotros ya no vamos a venir a esta congregación? Y le digo: ¿y por qué? Ni yo, me dice el varón, ni mi familia. ¿Por qué? Porque usted pura Biblia, y nosotros estamos acostumbrados a que pase un hermano y diga su testimonio, y que pase otro y su testimonio, y que pase otro y su testimonio, y al final oramos todos felices y todos contentos. Y hermano, le digo, pues que Dios lo bendiga, de verdad, le digo, me dolerá en mi corazón, le digo, que ustedes decidan no asistir, pero con todo el respeto debo decirle lo siguiente: no dejaré de estar mandando rafagazos de Biblia al pueblo. No dejaré de predicar la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra es la lámpara, la palabra santifícalos en tu verdad, la palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos sustenta, la palabra de Dios. Llenémonos de palabra de Dios. Ya no volvieron, pero pues que Dios los bendiga, y nosotros seguimos adelante en el Señor. Ahora, el versículo 12 habla de que los ángeles de Dios de alguna manera van a llevarte. El versículo 13, vea lo que dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí está hablando de la autoridad que Dios nos da para hollar serpientes y escorpiones. Aquí está hablando, ¿alguien sabe quién es la serpiente antigua? ¿El dragón? Ok. Cuando tú estás bien nutrido de buena enseñanza, de buena palabra, de buena instrucción, de buena explicación de la palabra de Dios, va a venir el diablo por internet, te va a hacer que veas, porque ahorita es lo que pulula y circula, en cualquier aparatito ya traemos internet, y vas a ver alguna enseñanza, algún estudio de alguien que traza palabra a medias y que no está bien, y tú vas a decir: ¿Cómo que Elena G. de White y la Biblia? No, es Cristo y su palabra nomás. ¿Cómo que Charles Taze Russell y también? No, Cristo y su palabra. ¿Cómo que estos y la luz del mundo y su no, es Cristo y su palabra. Y tú vas a estar caminando confiado y dirás: no, es Cristo y su palabra. Es Cristo y su palabra.
Esto de hollar serpientes en el verso 13 habla de que vas a poder pisotear las estrategias donde el enemigo te quiere apartar de que conozcas más de Dios. Pero habla de que lo tenemos que hacer con sabiduría de Dios. Tampoco vamos a llegar diciendo: a ver, éntrele, aviéntenme uno a ver de quién. Verán que yo ahorita, no, abusados, no. Esto habla de tener el buen conocimiento, la buena fe en Cristo, de estar cimentados en el Señor, de tener la verdad de la palabra del Señor. Nada de los males que hablan ahí te llegarán en cuanto a condenación. Nunca dice que no te llegará un accidente, nunca dice que no te llegará una enfermedad. No habla de eso. Ciertamente la Biblia dice: ora, pon manos con los enfermos y ora. Pero también la Biblia nos muestra de que hubo fieles personajes de Dios que no sanaron, y oraron y no sanaron, y así quedaron. Y usted conoce infinidad de casos de gente fiel a Cristo que ha muerto de cáncer. ¿Conoce usted casos? Gente fiel a Dios que ama a Cristo y ha muerto de alguna enfermedad. ¿Conoce fieles a Cristo que murieron en algún accidente automovilístico? ¿Conoce usted? ¿Conoce usted personas fieles a Cristo que murieron por una bala? ¿Conoce a alguien aquí? Yo conozco de un caso aquí en Nogales. El hermano vendía frutas y verduras, y por allá, saliendo a la ranchería, a los pueblitos aquí cercanos, yendo a Cibuta y todos esos lugares y esas poblaciones, por ahí al cruzar entre la población en un arroyito, le sale uno que se le ocurrió asaltarlo, y lo asalta, y entre las cosas que sucedieron, pues un tiro se le va y le da en el puro corazón al hermano. Era un hermano fiel a Dios y murió. Pero ¿cuál es la esperanza que Dios nos da? Ante el anhelo de habitar al abrigo del Altísimo, Dios enviará a sus ángeles y de alguna manera te llevará a entender su palabra a la mejor manera y más amplia y sana interpretación. Vamos para finalizar. Y dice aquí, vamos a ver lo que promete Dios. En el versículo 13 habla sobre el león rugiente, el que anda buscando como león rugiente quien devorar. Tú vas a tener la victoria sobre el león rugiente, sobre sus astucias, sobre sus artimañas. Vas a tener la victoria. ¿Por qué? ¿Por qué vas a tener la victoria sobre el león rugiente? Del verso 14 al verso 16, ahí da la promesa el Señor. Cuando te llenas de buena palabra, cuando entiendes eso. Es por eso que se frustran. El miércoles tuvimos a una hermanita aquí. Me dice: pastor, yo padezco de artritis, pero de la congregación donde yo vengo me dicen que yo debo de sanar sí o sí y ya. ¿Sabe qué llegué a pensar? Eso yo lo platiqué, que Cristo no me ama a mí. Y le digo: amada del Señor, sí te ama, y mucho te ama. Pero es que no, hermana, no. También los cristianos nos enfermamos, oramos, sí, en su gracia Él nos sana, sí. ¿Cuándo? Cuando Él quiere, conforme a sus planes, conforme a sus propósitos. Pero si nosotros habitamos al abrigo del Altísimo y tenemos buena enseñanza y nuestra fe crece y seguimos confiando en el Señor, ¿cuál es la promesa? Verso 14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿A quién? Al que habita al abrigo del Altísimo. Este es uno de los salmos conocidos como como uno de los salmos mesiánicos. ¿Por qué? Porque hace referencia a Jesús cuando fue librado en el desierto. Hace referencia a Jesús cuando fue librado en la tentación, y en su clamor y en su confianza al Padre, el Señor
lo libra. Pero también aplica a la protección de Dios a aquellos que habitan al abrigo del Altísimo, al abrigo de sus alas. Seremos librados de tentaciones y de todo plan perverso del enemigo. ¿Por qué causa? Por anhelar habitar en el abrigo del Señor, por anhelar habitar en su presencia, por anhelar conocerlo más y por permanecer a la sombra de su omnipotencia. ¿Entendió usted el mensaje? Eso es lo que habla. No anda, no ofrece, no somos inmunes a la muerte, no somos inmunes al ataque. Por eso que mucha gente se ha acercado y me dice: pastor, yo no entiendo, si soy cristiano y tengo el sello de la sangre de Cristo, ¿por qué me atacan los demonios? ¿Estaré yo en grandísimo pecado? Bueno, es probable que algunos sí, pero otros no. Otros no. Porque hay gente que sabe que está haciendo el esfuerzo por caminar, por obedecer, pero viene la duda del enemigo. Ya te analizaste, estás mal. Y a veces no estás mal. No estás mal. Lo que pasa es que Dios lo permite. Dios lo permite. Job, dice la Biblia, que era varón justo, recto, temeroso delante de él. Dios lo presumió ante el reino de las tinieblas. ¿Ya lo viste? Justo, recto, temeroso. Como mi siervo, estoy bien agradado por la vida de mi siervo Job. ¿Y qué le vinieron? Le vino pestilencia, le vino enfermedad, le vino muerte a sus hijos, le vino todo eso, le vinieron ataques. Pero ¿qué dijo Job? Aunque él me matare, no dejaré de confiar en él. Yo sé que mi Redentor vive, del polvo me levantará. Jehová me dio, Jehová me quitó. Yo alabo y bendigo el nombre de Jehová para siempre. Ese sí habitaba el abrigo del Altísimo. Y a veces a nosotros nos pasa cualquier cosita y dice: no me amas, Señor, no me amas, me abandonaste. Y el Señor dice: nunca te he abandonado. ¿No te he prometido que estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿No es esa mi promesa? Pero el otro ahí está: no te ama, te abandonó, lero, lero. Y te quiere sacar del abrigo, te quiere sacar de tu confianza. Ponte sobre tus pies, vamos a orar.